¿Me escuchan bien? Perfecto, ahí veo manos levantadas. Pues sean bienvenidos a esta clase de habilidades digitales. Seguramente han estado en la sesión anterior. Aún así, recordar puntos muy importantes para que ustedes puedan tener este certificado, ¿no?, al final del cuatrimestre. Pues lo ideal es que estén en todas las clases, ¿no? La pasada, esta y la que viene. Y bueno, es una clase donde intentamos abordar, ¿no?, cómo trabajar con Google Sheets desde lo más básico, ¿no? Casi como si no tuviéramos conocimiento de qué es, para qué es. Entonces, si hay alguien que ya tiene estas habilidades, pues tal vez le convenga más tomar habilidades blandas o bien alguna otra, ¿no? El punto es que es una clase muy enfocada a alumnos, ¿no?, con pues dudas de cómo utilizarlo desde lo más básico. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar. La clase pasada veíamos el entorno, ¿no?, de Google Sheets, cómo entrar, qué es, para qué nos funciona. Veíamos también cómo podemos comenzar a editar información ahí, ¿no?, en nuestra área de trabajo. Veíamos las barras de herramientas, cómo configurar una tabla y cómo poder utilizar los primeros operadores aritméticos dentro de Sheets. Digamos que era lo más tranquilo. Ahora vamos a ver, el día de hoy trataremos un tema importante que va dedicado hacia las funciones, ¿saben? Entonces les comparto pantalla y me dicen si está viendo las diapositivas, ¿sale? ¿Sí se logran ver? Aquí ya no puedo ver el chat, entonces si alguien puede encender su micrófono, estaría mucho mejor. ¿Sí logran ver la...? Sí se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues esta sería nuestra semana 2 y pues vamos a ver de qué se trata. Primeramente, nuestro contenido. Vamos a hablar de lo que es una función en Google Sheets, un poco su estructura, ver ejemplos, cómo insertar estas funciones. Hablaremos un poquito de lo que se conoce como las funciones anidadas, cuando tenemos resultados válidos y cuando hay, por supuesto, límites de anidamiento. Y, por supuesto, algo que hablaremos demasiado serán de operaciones matemáticas simples, ¿no? Como veíamos la clase pasada, es una hoja de cálculo, por lo tanto busca resolver este tipo de pues, problemáticas. Por lo tanto, vienen muchas operaciones matemáticas simples como la suma, la resta, ciertas cuentas, también si queremos encontrar un máximo, un mínimo, un promedio, productos, también cocientes, y al final dar un resumen, ¿no?, de este cálculo de datos. Y finalmente unas funciones lógicas por ahí. Entonces, primero definimos lo que es una función. Estamos muy acostumbrados a utilizar función a lo mejor en matemáticas, ¿no? La relación entre dos conjuntos, donde está el dominio y el contradominio, y es una relación 1 a 1, ¿no? Pero aquí en Sheets, preferiblemente estas funciones van a estar compuestas por dos atributos importantes. Una que son, digamos, los valores, que van a ser nuestros argumentos, y otra que va a ser el orden determinado, que es la estructura para que pueda funcionar. Y el resultado de estos dos, lo que hará en la celda será mostrarnos justo ya la operación matemática, aritmética, estadística, etcétera, etcétera. Ahora bien, el tipo de argumento que utiliza la función es específico de esa función. Ciertamente hay funciones que se parecen mucho, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si nos aprendemos, digamos, el argumento o la estructura de uno, pues a lo mejor cuando queramos utilizar otro tipo de función, cambie algo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Nuestros argumentos, ¿cuáles van a ser al momento de hacer cálculos? Pues normalmente son los valores que tenemos, ¿no? Pueden ser números, incluso puede ser texto,
pueden ser los valores lógicos de verdadero o falso, incluso podemos ya insertar matrices, valores de errores, etcétera, etcétera, ¿no? O también podemos tener esto que es referenciar celdas, ¿no? Para nuestros pues diversos cálculos. Estos argumentos serán sumamente importantes. Ahora bien, aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con Excel, se recordarán que pues en cuanto a funciones hay muchísimas, ¿no? Hay una variedad enorme. En Sheets encontramos exactamente lo mismo. Si hay alguien que te dice que ha utilizado todas las funciones, pues probablemente sea una mentira, porque son demasiadas. Y al menos es lo que está pasando con Sheets. Como lo sabemos, una aplicación de Google intenta ir actualizándose. Entonces llega el punto en el que a lo mejor hace un año o 2 años utilizabas una función con una estructura y de repente ya existe otra función que a lo mejor acelera el proceso, pero la estructura cambia, ¿no? Entonces siempre hay un constante pues cambio en esta aplicación, obviamente para evolucionar. Entonces sería imposible decir que conocemos todo, ¿no? ¿Existe un catálogo? Pues sí, realmente tanto el que ofrece Google Sheets como el que ofrece algún usuario, ¿no? Que ha trabajado mucho, también puede hacer uno, ¿no? Sin embargo, pues son catálogos de las funciones más utilizadas tal vez. No significa que estén todas, pero igual puede ser una buena herramienta para irlas recordando. También vemos que la mayoría de las funciones o de operaciones que se realizan, pues va dependiendo un poco de la línea donde estemos, ¿no? Yo les decía, bueno, ciertamente lo más potente que hay aquí es lo estadístico, ¿no? Pero pues también hay personas que hacen completamente análisis de datos con Sheets, hay personas que pues van llevando no la estadística, no el análisis de datos, pero sí una correlación, ¿no? A lo mejor de cuentas, de facturas, porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente Sheets todavía es una herramienta poderosa. Hay otras más, por supuesto, pero todavía se sigue manteniendo a flote gracias a ello. ¿Qué más podemos decir? Pues dentro de todas las ramas de las matemáticas, eh, podemos encontrar trigonométricas, estadísticas, financieras. También veíamos que existen funciones de texto, fecha y hora, las lógicas. También hay de búsqueda, entonces realmente ofrece mucho. Por eso es importante conocer esta herramienta. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de una función? Normalmente la sintaxis es muy sencilla. Siempre ponemos un signo de igual para enunciar una función. Tenemos que poner el nombre de esa función, llámese como se llame, y de ahí pondremos ciertos argumentos, que ahí es donde a veces varía la estructura de cada una de estas funciones, ¿no? Ciertamente, ¿no? El paréntesis después del nombre y los argumentos muchas veces separados por puntos, por comas, y una función que abre un paréntesis para argumentos siempre debe cerrar ese paréntesis, ¿no? Esa es la estructura básica de las funciones. Si nosotros quisiéramos insertar una función, pues ya lo veíamos, ¿no? La clase pasada, donde escribíamos cuando queríamos editar datos en una celda. Pues, por ejemplo, aquí ponemos el de suma, 25 más 25, y entonces ponemos igual la función suma y qué es lo que quiere sumar. Aquí todavía no estamos referenciando celdas, pero pues alguna operación aritmética básica sí. 25 más 25 y entonces lo hará. Aquí es donde nosotros vamos a estar insertando nuestras funciones y viendo todo tipo de estructura, ¿no? Lo que a veces podríamos tener errores. Una ventaja de Sheets que ya vimos es que nos dice, ¿no? Oye, te has equivocado en esto. Y si no, pues todavía nos dice el tipo de error y podemos buscar, ¿no? Alternativas. Normalmente cuando tenemos errores en las funciones, o al menos lo más común, es la estructura de la sintaxis, porque a veces hay argumentos que te dicen, no, mira, es que este argumento va entre comillas, este va con coma, aquí tienes que poner un punto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces son errores muy sencillos, pero al principio, como uno no está acostumbrado a escribir estas funciones, pues llega a tener
pues ese temor, ¿no? de equivocarse. Entonces aquí no se preocupen, iremos viendo poco a poco para hacerlo. Ya una vez que nosotros dominamos ciertas funciones, podemos hablar de las funciones anidadas. En cuestión del anidamiento, prácticamente es cuando dentro de una función metemos a otra función. Y se dice que son anidadas porque van actuando como en un efecto de cadena, ¿no? Si se ejecuta esta parte, entonces después tendrás que ejecutar la siguiente función y así sucesivamente. Por supuesto, el anidamiento tiene pues un límite. Realmente pues no hemos visto, ¿no? Al máximo como tal, ¿no? Que tanto, que tampoco, pero la cuestión es que todavía podemos anidar 5 funciones, 3 funciones y funciona perfecto. Una pregunta, ¿se escucha bien el audio o hay algún problema con el audio? Está perfecto, profesor, buenos días. Sí, Sí, no se se escucha bien, ruido. profe. Se escucha Muy bien, bien. se escucha bien. Ah, perfecto. En cualquier momento que algo no funcione, por favor háganmelo saber, ¿sale? Es que ahorita no tengo dominio para ver el chat, entonces, bueno, pero muchas gracias. Ok, entonces, bueno, claramente, ¿no? El anidamiento ya es una estructura donde sabemos controlar un poquito mejor estas funciones, ya veremos ahorita algunos ejemplos, igual un poquito sencillos, ahorita digamos que el curso está preparado para eso, ¿no? Que ustedes puedan ejecutar la mayoría de las herramientas, aunque sea en un nivel sencillo, pero que comprendan bien cómo está. Esto porque después también hay un curso de Sheets avanzado, y entonces pues ahí sí, tenemos que ver ciertas funciones que ya no son tan comunes, pero que son muy útiles en nuestro día a día, y ahí sí, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ustedes no se preocupen, vamos poco a poco y vamos resolviendo dudas. Y ya veremos estos resultados y estos límites de anidamiento. Y bueno, por supuesto, operaciones matemáticas simples como las que ya hemos dicho, ¿no? Para sumas y cuentas, pues claramente la función suma, claramente hay funciones a las cuales les podemos agregar un valor lógico, sumar puntos sí, o también poner un criterio específico para que se ejecute una suma. Por ejemplo, esta función sumar puntos sí me dice, mira, debes poner primero tu rango, donde quieres que se haga la suma. De ahí un criterio, porque a lo mejor no quieres sumar todos esos datos, pero sí te basas en algo muy específico. A lo mejor, no lo sé, los datos mayores a 2000 o 3000, y entonces, y obviamente en el rango tienen que estar todos tus datos, en el criterio lo que tú quieres sumar, y ya después justo el rango de la suma, específicamente la columna, específicamente la fila, donde tú quieras que se ejecute eso. La función contar también, ¿no? Luego nos pasa que tenemos muchos datos y no nos da tiempo, ¿no? De estar revisando, entonces seleccionamos todo y decimos, a ver, ¿cuántos tenemos? Función contar. La función contar también cuenta, pero cuenta cuántos valores no vacíos hay en el rango, ¿no? Porque también luego nos pasa que no tenemos los datos ideales o no tenemos estructurados bien, ¿no? Estos datos o limpios, dicen por ahí también, ¿no? Cuando ya están listos para usarse, para hacer el análisis. Y entonces, en estos casos, pues también podemos revisar y contar, ¿no? O incluso contar punto blanco y ya saber de una vez cuántos espacios en blanco tenemos dentro de nuestras filas, dentro de nuestras columnas. Y así sucesivamente iremos hablando de estas funciones. ¿Qué más? Pues máximo, promedios. Cuidado, alguien ahí tiene su micrófono encendido. ¿Alguna duda o pregunta que quiera hacer? ¿Comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? También vamos a ver estas operaciones de máximos, mínimos y promedios, muy útiles también al momento de hacer algún análisis estadístico o que queramos encontrar, ¿no? Alguna información, ¿no? Dentro de un total de datos. Y pues bueno, también en cuestiones de promedio, de cocientes, los residuos,
realmente hay muchas operaciones matemáticas simples que nosotros podemos ir o estar utilizando. Principalmente cuando queremos un resumen de datos, ¿no? Aquí tenemos varias funciones bastante interesantes que vamos a ver, como el promedio, el contar, máximo, mínimo, la suma. Y pues también cuando uno está haciendo ya como tal un análisis estadístico, pues es normal, ¿no?, que luego de repente aparezca la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, etcétera, etcétera. Ya iremos aprendiendo un poquito de esto. Y bueno, algo también muy importante, ¿no? Los signos, los redondeos también, si queremos utilizarlos. Pues ya habíamos visto un poquito de esto, ¿no? Digamos, la clase pasada, pero también tenemos para decir cuando algo sea un número, ¿no? Devuelve el valor absoluto de un número, porque a veces podemos tener datos negativos, ¿no? Y a lo mejor matemáticamente tienen un significado, pero en el entorno físico, en el mundo físico que tenemos, no tiene un sentido que tengamos -5, ¿no? Por decir algo. O también hay unas donde de repente nos devuelve un número, si es un negativo, pues ya tomarlo como un 0, ¿no? Como cuando asumimos la probabilidad. Cuando estamos estudiando probabilidad clásica y nos dicen, bueno, ¿qué probabilidad hay que pasen estos eventos? Sabemos que la mínima es un 0, ¿no? No existen las probabilidades negativas, no tienen un sentido real, matemático sí, pero real. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo este tipo de, pues, operadores que nos van a ir ayudando. Adelante. Profe, buen día. Buen Buen día a día. todos. Una pregunta, en este programa podemos importar o abrir archivos de Excel o importar datos para hacer el trabajo con estos, bueno, está poniendo ahorita. Sí, sí podemos importar datos, también podemos copiar y pegar datos, y también, bueno, algo que preguntaba una compañera, no me acuerdo si era en esta clase o en la de las 11, también una vez que nosotros terminamos nuestro trabajo en Sheets, podemos convertirlo en un documento de Excel. Entonces, en el momento en el que tú lo guardes, o sí, lo guardes, lo quieras compartir, cuando lo abras, lo tendrás en ese formato. Entonces, hay mucha compatibilidad. Claro, hay personas que una vez que se acostumbran, por ejemplo, a Sheets, ya prefieren todo trabajarlo ahí, ¿no? Y hay personas también, ¿no?, que de repente dicen, no, yo uso Excel para todo y me quedo con Excel, también totalmente válido. Pero esta, no sé, como interacción entre ambos, sí se logra, y pues es bastante bueno. No hay tanto problema con eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eso es Muy todo, bien. porque gracias. Sí, de nada. Muy bien, pues realmente así podríamos seguir viendo todo un catálogo de las operaciones matemáticas simples, pero bueno, yo creo que lo mejor, ya en lugar de mostrar estas definiciones, sería pasar a la parte práctica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitar esta parte y nos vamos a concentrar ahora en la parte aplicativa. Como en todas las clases, yo les sugiero que pues vayan siguiendo, o sea, si pueden abrir una hoja de Google Sheets y pues ir siguiendo los cálculos, adelante. Si no, pues no pasa nada, solamente vayan pues viendo cómo lo hacemos. Entonces recuerden, estamos en nuestro navegador, lo que hacemos es ir a nuestras herramientas de Google y buscamos a Sheets. De preferencia siempre empezamos con una hoja en blanco, y importante, poner, ¿no?, un título para poder identificar nuestro documento. Entonces aquí podemos poner Sheets y no lo sé, 9 funciones. Ustedes pueden poner el título que quieran, ¿no? Y ya tenemos nuestro entorno. La clase pasada veíamos lo que es pues a raíz de una tabla o construir una tabla, ir sacando información importante, ¿no? Vamos a ver si lo podemos poner aquí de rápido, o si no, la armamos, la tabla también.
está. Esta las quitamos. Le voy a hacer un poquito de zoom por si no se ve tanto. Tenemos aquí no es una tabla, ¿no? Calificaciones del primer cuatrimestre, acceso a examen final. Y tenemos a nuestros alumnos a una semana, a su calificación a semana 1, semana 2 y semana 3. Muy parecido a algo que nosotros veíamos, ¿no? En la clase pasada. Aquí le podemos hacer más grande la columna para que se identifique bien los nombres, etcétera, etcétera. Muy bien. Y nosotros veíamos cómo obtener el promedio de pues, estos datos, ¿no? Sabemos que el promedio era la suma de nuestros datos entre el número total de datos. Bastante bien. Y podríamos hacer lo mismo. Pero ahora lo vamos a hacer por función. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Situarme en la celda donde yo quiero hacer esta operación. Esta de aquí. ¿Y qué decíamos? Bueno, para una función siempre hay que poner primero el igual. Sheets ya me hace recomendaciones. Yo puedo decir que las tenga o que las quite. Si se dan cuenta, aquí hay una X que me dice ocultar sugerencias de fórmula en esta celda. Es decir, Sheets ya nos va a presentar algunas sugerencias en una rápida de lo que cree que nosotros vamos a querer calcular. A veces funciona bastante bien porque dices, ay, ¿cuál era esta función? Y ves la sugerencia y dices, ah, mira, justo era esta. Le das clic. Y en otras decides que no haya tantas sugerencias porque, bueno, igual tú ya sabes directamente lo que hay que hacer. Y si te equivocas, pues tú quieres ver ese proceso, ¿no? Depende de cada uno. Entonces tenemos esta función que es promedio. Pongo igual y escribo promedio. De ahí, aquí me dice la estructura y de hecho me da varias. Está el promedio con el rango. Está promedio A, bipromedio, promedio punto sí, promedio punto sí como punto. Hay varias, ¿no? En este caso, escojo la de promedio. Si yo no me fuera directamente a la que me sugiere Sheets y pongo nada más promedio, veo que dice valor promedio numérico de un conjunto de datos sin tener en cuenta el texto. Si yo doy clic aquí, una ventaja es que me da esto, que dice, mira, la función promedio necesita un valor 1, un valor 2, un valor 3. Yo le puedo dar en tab, ¿no? Para autocompletar. O si me interesa esto, expandir detalles en F1 o dándole clic. Digo, bueno, a ver, ¿a qué se refiere esta función promedio? Y me dice, mira, aquí hay un ejemplo. Promedio de A2 hasta A100, o bien de B2, hasta B100, ¿no? Y aquí dice información, muestra el valor promedio numérico, bla, 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 bla. El valor 1, etcétera, etcétera. Y vamos a pensar que digo, oye, esta información me agrada, me ayuda muchísimo. Le voy a dar en más información. Y entonces nos ofrece todavía más, ¿no? En Sheets nos dice, mira, yo te puedo hablar de la función promedio o average, ¿no? Ejemplos. Y entonces te da un ejemplo clásico. Te muestra, ¿no? Los datos, valores 2, menos 1, 11, Google, verdadero, falso. Y dice, mira, si yo quiero sacar el promedio de los datos, tomo función, obviamente aquí va a aparecer en inglés, y de A2 a 4. Oye, ¿por qué cuando utilicé los de true o false, nada más puse 0.5, ¿no? Y así, uno va aprendiendo un poco de esta función. Ejemplo de uso, y aquí ya te pongo un ejemplo. La sintaxis, las notas. También te dice, mira, si ya estás consultando el de promedio, a lo mejor el de media acotada te sirve, o el de caísimo menor te sirve, el de jerarquita, etcétera, etcétera. Y aquí te va mostrando otras funciones. Incluso si después de esto necesitas ayuda, puedes publicar a la comunidad y decir, oye, yo tengo este ejemplo y no sé cómo sacar el promedio, ¿no? Y ahí te ayudarán. Y vemos que del lado derecho, como es una función estadística, sugiere
otras funciones estadísticas, ¿no? Y aquí nosotros podemos ir, si la mayoría somos visuales, ¿no? Leer un poquito, ver los ejemplos, y esto ayudará muchísimo, ¿no? A ver otro tipo de... Sí, adelante, ¿alguna pregunta? ¿No? Maestro, ¿en dónde se metió para ver todo eso? Sí. Yo escribí la función y entonces me pareció, Sheets me ofrece, una vez que le di en expandir y me fui hasta abajo donde dice más información y dando clic llegué aquí. Que igual si no pueden buscarlo aquí, ayuda de editores de documentos de Google y también lo van a encontrar. Perfecto, gracias. Sí, igual si, no sé, a lo mejor alguien necesita el link, también lo puede hacer directamente. Ah, caray. Edwin, ¿cómo es eso de que usted asiste a las clases pero no puede ingresar? Sino cómo puede escribir. Recuerden que siempre se debe entrar con el correo institucional. No, si entran con otro correo, entonces tendrán problemas. Y esta es la clase de habilidades digitales, ¿no? El otro link sería para habilidades blandas. Vamos para que tengan eso presente. Muy bien. Entonces, bueno, si se dan cuenta, Sheets ofrece pues una amplia ayuda cuando uno no sabe moverse todavía. Es una diferencia, digamos, muy notable con respecto a Excel. Pero bueno, ya como vimos en el promedio, necesitamos principalmente, voy a darle un refresh porque como que no se veía lo que se ponía. Como les decía, basta con poner la función y, por supuesto, como veíamos en los parámetros de la función, nuestros valores. Y podríamos poner uno por uno, o como veíamos la clase pasada, ¿no? Deslizar y completamente un rango específico. Aquí no hay problema como lo que hacíamos la clase pasada, ¿no? Que cuando queríamos calcular el promedio y queríamos sumar todos nuestros datos y nada más los apilábamos, pues nos daba un error, porque esos datos no se sumaban. En este caso, como la función nos dice basta con poner nuestro rango de datos, no hay que tener problema. Y pues ya, lo ideal sería que ustedes lo seleccionaran, ¿no? Ya saben, con un clic, desde donde quieren que empiece hasta donde quieren que termine. Siempre cerrar el paréntesis. Ciertamente Sheets también lo hace por ustedes, pero es recomendable no recordar que cuando se abre un paréntesis cerrarlo y dar enter. Y como siempre, Sheets nos ofrece un autocompletar, es decir, bueno, si en esta columna está sacando promedio de esos datos, pues ya de una vez autocompletamos todos los datos. Bien, podemos darle que sí, y si no, recuerden, tenemos este no punto azul que podemos desplegar hacia abajo, y siempre y cuando digamos, la operación que estemos haciendo esté asignada a esa distribución de datos, es decir, que no tengamos que utilizar un dato distinto, entonces autocompletar no hay ningún problema. Y aquí tenemos a lo que es nuestro promedio. ¿Dudas hasta el momento o todo bien? Por ahora creo que está bien, profesor. Genial. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Donde al inicio nos decías que toma los datos numéricos y no toma datos como de texto. ¿Se refiere a la columna B o quiere decir que si, por ejemplo, en semana 1 dice, por decir algo, 10A, por decir algo, solamente toma los datos? ¿A cuál de los dos casos se refiere? Sí, por ejemplo, vamos a pensar que alguien lo llenó en el otro formato, ¿no? El americano, donde A es un rango a lo mejor de... Alto, no sé, por decir. Exactamente, B y C. Pero está, digamos, en conjunto.
¿no? Hay letras y aparte hay números. Hay funciones, por ejemplo, promedio que ahorita pusimos, que solamente va a aceptar a los valores numéricos. Significa que cuando tengamos pues las letras, no lo va a tomar como para sacar su promedio, ¿no? Es decir, si yo tengo 5 datos, que de esos 5 datos hay 2 que son letras, aunque yo diga promedio de los 5, lo que en realidad está haciendo es sacar el promedio de estos 3 y arrojándomelo como si fuera el promedio de los 5. En ese caso hay que tener cuidado, ¿no? Hay de dos: buscar otra función que funcione como un promedio y que yo sepa a qué valor es establecido la variable A y la variable B, por decir algo, o bien convertir todos en, digamos, en estos valores de texto, obviamente con una asignación de dato numérico, y entonces ponerlo. Ya existen muchos, por eso veíamos que en promedio, cuando escribíamos, nos daba distintas funciones parecidas a promedio, ¿no? Alguna de ellas seguramente usará esta clasificación, nada más hay que ver cómo. Aunque ciertamente, o sea, ya hablando dentro de la experiencia, lo que la mayoría prefiere es primero limpiar todos nuestros datos, ¿no? A tener que toparnos con un problema de esos, ¿no? Es decir, si alguien me dice, ¿qué prefiere, profesor? Revisar todos los datos y que todos los datos estén en numéricos ya para trabajar, a trabajar con los datos en bruto y de repente que te aparezcan este tipo de situaciones y buscar una función que nos ayude, la primera siempre sigue ganando, ¿sale? Pero bueno, puede pasar, ¿no? Entonces sí, es una duda legible. ¿Queda claro, compañera? Queda claro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver pues más funciones, ¿no? Porque claramente la función promedio sí nos ayuda y es algo que creo que cuando hacemos un análisis estadístico o queremos información de ciertos datos, siempre ayuda. Ahora vamos a poner una columna que nos diga la función. Y vamos a poner otra aquí, que va a ser la fórmula en texto. Ahorita vamos a ver de qué hablamos. Entonces, una primera función podría ser mi función suma. Entonces pongo aquí que voy a usar la función suma. Ahora bien, aquí en esta celda es donde voy a hacer mi operación suma. ¿Qué puedo sumar? Pues realmente podría tomar todos los datos de una columna o de todas las columnas, y ahí depende de lo que necesite uno. Entonces le damos igual. La mayoría a lo mejor lo tiene en inglés. Ahorita no hay problema. Si está en inglés, nada más buscan Zoom. En este caso que está en español, aparece en Zoom. Y dice suma de una serie de números y o celdas. Entonces yo le doy en suma. Mismo caso. Me dice, mira, basta con que tú pongas los valores o un rango de valores y con eso te los va a sumar tal cual. Yo puedo decir, a ver, bueno, voy a sumar todos los datos de mi semana 3, por decir algo. Selecciono, recuerden, con un clic, bajamos, cerramos paréntesis y ya está. Me dice, mira, tu suma de las calificaciones de la semana 3 fueron 66. Muy bien. Ahora, ¿para qué la fórmula text? Bueno, para que ustedes se vayan dando una idea, ¿no? A lo mejor si no están completamente acostumbrados a la sintaxis, hay una función que yo le puedo dar igual, se llama fórmula text. Aquí está. Lo que hace es que muestra una fórmula como un string, es decir, si yo le doy clic, nada más tengo que seleccionar la celda, le doy a esta, la cierro, y entonces me va a dar en formato texto, ¿no?, lo que yo escribí para que se ejecutara esta celda, ¿no? Es decir, la función suma es esta. Yo sumé desde 11 hasta 21, me dio 66, y así es como tengo que escribir. ¿Sale? Ahí para que lo puedan, digamos, poner distinto, ¿no? Ahí está. Vamos a poner negritas para hacer.
Ok. Entonces, esa sería la función suma solamente porque sí. Ahora yo podría seguir utilizando la función suma y no solo tomar los datos de una columna, ¿no? A lo mejor pues, el promedio o todas las calificaciones y no tendría que haber ningún problema. Entonces pongo suma y aquí igual suma. Y entonces ahora digo, a ver, ¿qué pasa si pongo todos estos? O incluso hasta con los de promedio, ¿no? De igual forma, como solamente está realizando la función suma sin más, lo hará sin mayor problema. Claramente lo único que está cambiando es mi rango de datos. Comienza en C11 y termina en F21. Solo eso. Ahora bien, si yo quiero sumar bajo, no sé, algún criterio, entonces ya no uso sumar solamente así, sino que voy a usar a sumar.si. Entonces, aquí vamos a poner suma.si. Aquí le voy a poner igual, suma, y aquí vemos sumar.si. Dice suma condicional dentro de un rango. Me dice, mira, puedes sumar de un rango, tienes que establecer ese rango, de ahí coma, poner la condición, y fíjense, la condición tiene que estar entre comillas. Coma, igual, si quiero seguir con otro rango, adelante. Entonces aquí me dice, mira, el rango en el que comprueba el argumento del criterio. De ahí, el criterio, que va a ser el patrón o prueba que se aplica a ese rango. Y opcionalmente yo puedo poner el rango de la suma, el rango que se va a sumar, si es diferente, por supuesto, al argumento del rango que ya puse originalmente. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, de mi semana 1, yo quiero sumar todos los datos que sean, no sé, menores o iguales que 5, por decir algo, ¿no? Y entonces tengo el sumar.si, aquí yo puedo seguir editando, o bien directamente aquí, si se dan cuenta no hay ningún problema. Lo primero es mi rango, entonces yo digo, yo quiero los de semana 1. Ya está mi rango. De ahí, ¿qué tendría que poner según la estructura? Una coma. Pongo la coma y ahora tengo que poner el criterio, entre comillas, y entonces yo pongo, no sé, que sean menores o iguales que 5. Cierro. Bien podría poner el rango de la suma, pero como yo ya vi que mi rango es, o el rango que yo quiero sacar, es dentro de mi semana 1 que ya está establecido, basta con poner eso. Cierro y doy Enter. Y me dice que es 11. ¿Qué valores entonces fueron los que sumaron aquí? ¿Alguien sabe? Aquí les pongo también el texto. Dígame. Pues sumaron los valores de 5 hacia abajo, de 5, sí. Sí, o sea, los que tienen valor 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Ok. ¿Y qué valores son esos? Porque, por ejemplo, aquí hay un 5. Ese estaría Aquí hay un 4. 4, 0, El 2, 2. Bueno, claro, el 0, por supuesto, ¿no? Que no lo tomamos en cuenta. El 2, muy bien. y ya. Perfecto. Eso, muy bien. Siempre hay que saber estructuralmente qué es lo que hace la función, les decía, que si no luego hacemos funciones y como si nada. En inglés sería sum y el if, sumar.si, ¿no? Muy bien. ¿Dudas con sumar.si? ¿Todo bien? Adelante, dígame. Em, para hacer, digamos, esas operaciones se debe tener un programa especial, hay que activar algo. Lo estoy haciendo desde Excel, pero Eh, no me da la opción.
así como de suma y me coloco así como lo ha indicado, pero no me permite, digamos que no se desplaza ninguna de las opciones que muestra en el tablero. Claro, nosotros ahorita no estamos trabajando con Excel, estamos trabajando con Google Sheets. Si quiere que le funcione, ¿dijo que estaba en el celular o en qué equipo? Estoy en la computadora. A la computadora. Entonces, entra a su navegador, el que sea que utilicen. ¿Listo? Sí, Muy bien. Se va a ir, bueno, obviamente tiene que estar iniciada su sesión al navegador, de preferencia de la universidad. Pero si no, aquí se va en Google Apps y va a buscar una que diga Google Sheets o hoja de cálculo. Le aparece este logotipo verde con las celdas en blanco. chips, ¿no? Ajá. Hojas de cálculo, no. Sí, o sea, si está en español, aparecerá como hojas de cálculo, Sí, hojas de cálculo. no como sheets. Exacto. Ok, y en hojas de cálculo ya hay anexo Ajá. hoja de cálculo en blanco y ya las opciones que me da, ¿verdad? Exacto, y ya aquí ya este entorno, si se da cuenta, bueno, la compañera sirvió como un ejemplo, cómo realmente hay funciones o formas donde no directamente funciona, o sea, funciona muy bien en Sheets, pero si las queremos hacer en Excel, así como tal las estamos escribiendo aquí, probablemente no. Incluso Ah, creo que la de Fórmula Text no la tiene Excel, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pero aquí es el entorno donde vamos a estar trabajando, compañero. quiere decir que esta hoja de cálculo en cualquier Gmail se puede utilizar, con cualquier correo, digámoslo así. Exacto, es decir, la ventaja de que usted haya iniciado sesión, es lo que veíamos la clase pasada, es que directamente esto se guarda en Drive. En cuanto usted le pone aquí un nombre, directamente pone guardado en Drive. Y entonces usted puede ir a su unidad no de correo en el Drive y puede abrirlo desde su celular, desde su computadora, otro celular, una computadora que no sea suya, y ahí está su documento guardado hasta lo que hizo. Puede Ah, compartirlo con una persona directamente aquí y puede colaborar con otra persona directamente también. ok, profe, gracias. Es que la vez pasada no, pues estaba en proceso de adaptación y no pude ingresar. Esta clase, o sea, la pasada está ahí colgada, ¿sí? Para ponerme al día. Ujú, Sí, sí, pues sí, ok, gracias. sí, de nada. ¿Quién más levantaba la mano? Yo, perdón, profesor, buenos días. Muy bien. No entendí cómo hizo la fórmula text. No me sale, me marca error. Si Sí, me lo podría repetir. claro, Gracias. la va a poner como igual, Ujú. fórmula TXT, bueno, la text. De ahí paréntesis, y lo correcto es seleccionar la celda donde se esté ejecutando alguna función. En mi caso yo lo puse donde ejecutara de suma, la que sale 66, J10. A ver, Y sería todo. ajá, y ya con eso uno se mueve y entonces aquí aparece como en formato de textos. Es decir, lo que yo escribí aquí directamente se ve aquí, ya no se tiene que mover ni nada. Ok. Muchas gracias. Sí, adelante. En este formato condicional, esta fórmula condicional, se pueden tener varias condiciones, digamos dos, tres. Ahorita vamos a ver una de esas, sí. Es decir, para este sumar punto sí es directo, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, tú vas a sumar solo y solo si está esto. Si Una pusiéramos, sola condición, mande, una sola, una para sola, este caso, una ese es sola condición. un criterio. Ya Ok, ahorita vamos a ver cómo poner 3 o 2 criterios más. gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces seguimos con nuestras funciones, digamos, sencillitas, pero que son muy útiles. La función contar. Entonces yo pongo igual, no, contar, dice cantidad de valores, fíjense, cantidad de valores numéricos en un conjunto de datos. Contar, cantidad de valores en un conjunto de datos. Y de contar, cuenta los valores de un rango con estructura de tabla. Es decir, hay muchas. Y de contar, cuenta los valores y texto de un rango con estructura de tabla.
va variando, ¿no? Entonces, si yo nada más doy contar, aquí ya me aparece en automático porque no le di minimizar. Puedo minimizar como yo quiera, pero prácticamente es lo mismo. Para usar la función contar, necesito nada más establecer un rango de valores. Y con eso basta. Entonces, yo puedo contar, no digo, oye, ¿cuántos alumnos tengo? No tengo idea. Ah, bueno, pues le doy en contar, no sé, podrían ser todos los de la semana 2, para ver cuántos tengo. Cierro, 11. Ah, mira, tengo 11 alumnos. Basta con eso. Y ya, así de sencillo utilizamos contar. Ahora bien, también podemos contar con una condición, ¿no? Puedo darle igual, vamos a contar .5. Pues doy igual, contar, y entonces contar .5. Y aquí lo mismo. Necesito un rango y un criterio. Funcionaría ahorita en este ejemplo con lo de las calificaciones de la semana 1, semana 2, semana 3. Y decir, bueno, quiero saber cuántos reprobaron, cuántos aprobaron, dependiendo del caso, ¿no? Si tomo la semana 3 en este caso, entonces primero selecciono mi rango, de ahí coma, el criterio entre comillas, y ahora voy a cambiar a que sean mayores o iguales a 6. Cierro comillas, paréntesis. Ahí está. Ahora, en este caso, de contar if, con mi condición, que estoy contando en mi semana 3. ¿Quién me dice? Adelante. Se estarían contando los datos que tienen valor de 6 hacia arriba. Valores de 6 hacia arriba, muy bien. Por ejemplo, el primero sería este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, perfecto. Ahí está el contar .5. Muy bien. Otra función, máximo, ¿no? También llega a pasar. Yo quiero saber cuál fue mi valor máximo, a lo mejor dentro de una semana. Entonces le pongo, y máximo es la función max, dice valor máximo de un conjunto de datos numérico. Le doy clic, me dice, mira, nada más tienes que poner tu rango de datos y con eso basta. Y aquí también puedo poner más cuestiones, pero bueno, ya más información puedo seguir, ¿no? En este caso, a lo mejor puedo buscar, ¿no?, cuál fue mi mayor calificación en una semana, o cuál fue mi mayor calificación durante todo el semestre o todo el cuatrimestre en este caso, o cuál fue mi promedio que fue más alto, para identificar al alumno que tuvo un mayor aprovechamiento, por decirlo así. Entonces, selecciono aquí, cierro paréntesis, y ya está. 9.67 me dice. Que mi valor máximo fue el que tuvo el 9.67. En este caso, el de Aurora Tapia. También muy útil la función max. Y si existe la función max, existe la función mínimo. Muy parecida. Tenemos igual. Ya me hasta aparece ahí min. Valor mínimo de un conjunto de datos numéricos. Adelante. Maestro, disculpe, me atrasé un poquito porque estoy en mi celular y no me sale cómo poner el menor que o mayor que.
Ahí No sé si me depende, puede apoyar. claro, ahí depende mucho de su teclado, la distribución de su teclado en el celular. Ajá. A ver, Sí, déjame- es que lo tiene, pero a la hora de buscarlo, no me lo pone. a la hora de buscarlo. Seguramente en la sintaxis, fíjese que cuando Ah, ponemos un criterio o una condición, van entre comillas. ajá, Sí, sí los está poniendo entre comillas. sí, sí, pero no me, o sea, me aparece en el celular que está en el teclado, perdón, se me aparece el igual, diagonal, menor que o mayor que, pero a la hora yo de pucharlo, por decirlo de alguna manera, no me lo da. Y ya lo busqué ve que también si le pulsa uno, le salen más caracteres Ajá. y no aparece ni el de mayor que ni el de menor que. Ok. Y No, puede espérame, ya lo encontré. ¿Ya? Ya Perfecto. por fin lo encontré. Muchas gracias, perdón. Perfecto. Muy bien, no se preocupe. Ok. Igual, ¿no? Mínimo. ¿Cuál fue la calificación mínima, perdón, en la semana 2 o en la semana 1 o en el promedio? Vaya, ustedes nada más basta con seleccionar, ¿no?, un rango, el que ustedes quieran, y ya está. En este caso, 4.67, y se repite, ¿no? Hay aquí, y me parece que nada más. Pero igual, esa es una forma de encontrar el mínimo, ¿sale? Estas, digamos que son las funciones, pues sí, sencillas, básicas que uno debe ir manejando, pero bueno, al menos ya con un mejor entendimiento, ¿no? Ahora bien, tenemos la semana 1, semana 2, semana 3 y nuestro promedio. Está súper bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo lo que quiero es que de acuerdo al promedio me diga, bueno, esta calificación es insuficiente, porque con esto no puedes pasar? Sacaste un 7, no es la mejor calificación, pero ya pasaste, o un 8, entonces le vamos a poner que tuvo un desempeño no insuficiente, sino que tuvo un desempeño bueno. Y ya a lo mejor los que tengan un 9 o un 10, ya ahí dices, ok, bueno, ellos trabajaron bastante bien, a ellos hay que ponerles una calificación excelente, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificar eso sin tener que yo hacerlo automáticamente de, mira, sacó 4.67, no, pues insuficiente? Bueno, vamos a utilizar una función. En este caso lo vamos a poner aquí en la G, le vamos a dar igual, aquí es más cómodo escribirlo, y la función se llama ifs, IFS. Dice, muestra un valor en función de varias expresiones lógicas. Claro que me sirve. Voy a utilizar a ifs. Y me dice, mira, directamente tendrías que poner tu condición, tu valor y coma la siguiente y la siguiente. Dice, primera condición que se valorará puede ser un valor booleano, un numérico, una matriz o una referencia a cualquiera de ellos. Ya me va viniendo esto, ¿no? Igual, ya saben, le pueden dar más información si quieren ver más ejemplos. Entonces, una vez que yo entiendo cómo funciona ifs, pues yo voy a decir, bueno, no sé, primero mi valor, mi 4.67. Le doy clic, punto. Entonces, yo quiero que este valor, no sé, si es mayor o menor o igual que 5.9, tú le pongas, coma, insuficiente. Y lo cierro. Coma, otro valor lógico. Mismo caso, sigo tomando el mismo valor del promedio, 4.67, entonces le doy clic. Bueno, si no está dentro de ese, si es menor o igual a 7.9,
Le voy a poner que sea bueno. Entonces, aquí una coma. 1906-2. Cuidado con el micrófono. ¿Quién está por ahí? Teléfono de celular. La aprieto. 12. Ahí está. Ajá. Entonces, de 7.9, ahora sí vamos a poner el que es bueno. Y aquí cerramos. Y por último, este igual valor, pero ahora a 10. Y le vamos a poner excelente. Ahí está. Y cerramos paréntesis. Parece que no nos marca algún error. Ahí revisamos siempre que no nos haya faltado una coma, que nuestros criterios estén en doble comilla. Dígame. Profe, ahí sería, si le damos, por ejemplo, donde dice F11 Ah, menor o igual a 7,9, ¿no tomaría ahí todos los valores hacia abajo, incluyendo el insuficiente? Tal vez. digamos que hay un tope con el 5.9. Es decir, nuestra clasificación es, si es 5.9, o sea, de 0 a 5.9, insuficiente. De 5.9 hasta el 7.9 es bueno, y arriba del 7.9 igual o el 10, entonces excelente. Eso es lo que le estamos diciendo. Sin decírselo, él asume que la primera condición, la primera condición como parte de la segunda. Exactamente. Cuando decimos 7.9, asumiríamos de ahí para abajo todo. Exacto. Y no nos daría, no se nos unen los dos criterios, el insuficiente y el bueno. Digamos que esta función ifs funciona como algo anidado, entonces es como, también lo llamamos como un ciclo, ¿no? Está primero esta condición importante. Entonces tengo todos mis datos. De esta condición, ¿qué datos pertenecen a esa? Y ya los jala, pum. Ya no tiene ninguno más, se cierra. Pero tengo más datos aquí. Para estos datos sigue la segunda condición. Los jala, los cierra. Y tengo una tercera condición ya para mis últimos datos, los jala y los cierra. Va funcionando, digamos, pues no sé cómo decirlo, sí es que son las funciones anidadas, como por categoría, pero primera condición, segunda y luego tercera. Es por eso que tiene una lógica poner nuestros intervalos o nuestros criterios de esta forma, ¿no? No puse primero a los del 10, a los del 7, que igual, ¿no? O sea, de ir de menor a mayor funciona mucho mejor. Ahorita vamos a ver, igual si, por ejemplo, si algo se cruza, ahorita vamos a ver dependiendo del promedio. Ah, Uh-huh. Muy bien, vamos a ver. Sí, es una duda legible, ¿no? Aparentemente ya está bien escrita, no nos marca algo. Le vamos a dar Enter y aparecen los insuficientes, los buenos y los excelentes. Ah, claro, porque esto, recuerden, es uno, pero podemos utilizar el autocompletar para todos. Vamos a ver si es cierto esto que estamos escribiendo, ¿no? De 4.67 es insuficiente según nuestro criterio, sí. El 7, según nuestro criterio, es bueno. 5.67, insuficiente. Un 8.67, claro que fue excelente. Un 9.67, excelente. Si nos damos cuenta, funcionó bastante bien. Esto es por la razón de esta función ifs, ¿no? Así funciona. De hecho, desde que leemos, ¿no? Esta función ifs, así es, como expresiones lógicas con criterios distintos, pero tiene un sentido lógico de cómo va a ir ejecutando cada uno. ¿Queda claro, compañera? sí, está claro. Súper bien. Ahí ya tienen, digamos, otra forma, ¿no? De poner criterios con la función ifs. Muy bien. Continuando, ¿o alguien que tenga alguna pregunta o duda? Parece que todo bien.
Podríamos tener ejercicios clásicos, ¿no? Adelante. Profesor, disculpe, ¿dónde pone el cursor para decir autocompletar? Una vez que nosotros ponemos una función, la que sea, por ejemplo, aquí puedo poner igual la de ifs, y, bueno, la de autocompletar como tal. Una vez que hago una operación en cualquier celda, por ejemplo aquí, voy a poner otra vez la de, no sé, promedio, pero tengo la de ifs. Entonces aquí pongo promedio. Y ya habíamos visto no crear promedio, a lo mejor de estos datos. Lo cierro. Bueno, aquí no va a funcionar el autocompletar, perdón. Porque tengo esta pluma. Estos. Así. Y una vez que yo termino, le doy enter. Y solito me sugiere el autocompletar. Si no me sale el autocompletar, no pasa nada. Yo, por ejemplo, aquí podría ponerle X, ¿no? De rechazar la sugerencia. Pero aquí, si le doy clic en donde sí ejecutó mi operación, hay un puntito azul. Si yo le doy clic y lo desplazo, entonces también lo hace. ¿Sale? Entonces puede ser de esa forma o con el autocompletar. ¿Sí quedó claro, compañera? Sí, sí, profesor. Perfecto. Ahí está. Bueno. Como les decía, ¿o hay alguien más que tenga alguna duda, comentario o pregunta? Creo que no. Muy bien. Algo que nos puede pasar en la vida cotidiana es que nosotros tenemos una tabla de datos y que queramos una información específica de esos datos, ¿no? Es lo más cotidiano común que podríamos tener. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una pequeña industria y nosotros tenemos el número de ventas. Vamos a centrarlo para que se vea bien. Y entonces, en el número de ventas tenemos que aparece un Carlos Miguel, un Juan Carlos, un Andrés, un José, un Carlos Daniel y un José Carlos. Y ahí está mi número de ventas. Y pues vamos a poner pues, qué vendió cada uno. A lo mejor aquí ponemos 5, 6, 8, 4, 7, 9, 12 y 6. Y me dicen de repente en la instrucción, bueno, todos estos, yo quiero que sumes solo los valores de Carlos. Pero yo tengo muchos, ¿no? Es decir, este es un ejemplo pequeñito, pero tengo una tabla enorme de datos. ¿Y cómo puedo hacerle porque yo no sé, por ejemplo, aquí aparece Carlos, ¿no? Pero a lo mejor después en el 1500 de mis datos también aparece Carlos, o en el 2000, o en el 500, o en el 700. ¿Cómo puedo sumar todo lo que hace solamente Carlos? ¿Qué función tengo que utilizar aquí? ¿Nadie? Tengo que sumar todos los valores de lo que pues hizo ventas Carlos. ¿Cuál es la función que necesito?
igual suma. Ajá, pero algo más específico, ¿no? Porque hay una condición ahora. Solamente tengo que sumar los que dice Carlos. ¿Es como un VLOOKUP? No. ¿Un qué, perdón? ¿Un VLOOKUP? No, bueno, es algo un poquito más sencillo, ya habíamos visto, ¿no? Una función que puede sumar con condiciones, ¿no? ¿Sería sumar sí? Exacto. ¿Sumar sí, Carlos? Exacto, sumar, punto sí. Vamos a ver ahora la estructura, porque aquí va a cambiar un poco. Pero voy a dar igual, sumar, punto sí. Suma condicional dentro de un rango. Cuando no me aparecen las opciones, aquí está el signo de interrogación que dice activar ayuda de la fórmula F. Le doy clic y entonces ya me aparece. Ya habíamos visto cómo funciona un poco, entonces no hay tanto problema. Pero ahora sí, sumar punto sí. Necesito un rango donde compruebe el argumento, el criterio. Dice rango en el que se comprueba el argumento, criterio y el rango de la suma. Entonces, donde se comprueba el argumento, en este caso, Carlos. ¿Qué rango es el que tengo que poner primero entonces? Sería el número de ventas, coma, entre comillas, Carlos. Ok. No, ahorita tenemos que escoger primero un rango completo de datos. Dígame. En ese caso sería el nombre nada más, Carlos. Sí, ok. Entonces puedo poner mi rango donde existe Carlos, ¿no? Eso sería lo correcto. ¿En dónde es el rango donde existe Carlos? Aquí, ¿no? De todos mis vendedores. Una vez que tengo seleccionado el rango donde voy a buscar a Carlos, le doy coma, y ahora sí voy a poner a mi criterio. Yo quiero que aparezca solamente Carlos. Exacto. Entonces pongo Carlos y cierro. Coma. Y de ahí necesito el rango donde vaya a hacer esta suma. En este caso, ahora sí, donde está todas las ventas que hicieron los empleados. Selecciono entonces todo mi otro rango. Cierro. Y en este es obvio, porque solamente hay un Carlos, ¿no? O sea, que solamente diga Carlos. En este caso tendría que darnos un 5. Vamos a ver. Y sí. La suma de lo que es solo Carlos, ahí está. Muy bien. ¿Dudas con este primer ejemplo? Profe, Dígame. ahí se pudiera en un momento dado hacer sumas, digamos, que vengan establecidos la palabra Carlos. ¿Alguna otra condición ahí? Sí, claro. Por ejemplo, puedo decir, ya sumé solo los que, el que se llama Carlos como tal, solo Carlos, ¿no? Pero puedo decir ahora, bueno, ahora suma los que empiecen con Carlos y luego otro nombre, ¿no? También es válido. Igual, ¿qué función tengo que utilizar aquí? La misma, ¿no? Sumar punto sí. Entonces pongo igual. Sumar punto sí. Y entonces sí, mi rango prácticamente viene siendo el mismo. Pero lo que tiene que cambiar es mi criterio. ¿Cómo puedo poner o establecer dentro de mi criterio que aparezca Carlos como primer nombre y que haya a lo mejor algún otro después? ¿Cómo lo puedo escribir como condición? Iniciamos con Carlos, ¿no, profe? Y luego ya hay que buscarle la otra condición. Muy bien, sí, hay que iniciar con Carlos. Y de ahí, ¿qué podría hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O se ha topado con algo similar en Excel en su momento? ¿Volver a escribir con sumar sí? No,
¿Qué otra idea? Podría ser con if. ¿Más fuerte? Podría ser con if. No, en este caso no hace falta poner otra función dentro de la función. De hecho, si nos damos cuenta, el sumar puntos sí, al menos que en el criterio pusiéramos otra función, no habría forma que funcionara eso, ¿no? La función tiene estrictamente su criterio, su argumento, es decir, su estructura, su sintaxis, entonces ahí no podríamos hacer eso. No, es algo un poquito más simple. Ajá, ¿Puntos dígame. suspensivos? ¿Cómo? ¿Puntos suspensivos y cerrar paréntesis? Ok, puntos suspensivos, cerrar paréntesis. Hay... Separar con comas, profe. Separar con comas. Hay algo que Los nombres. El nombre. En este caso, lo que nos funcionaría sería el símbolo de la multiplicación, el asterisco. Porque así ponemos Carlos, asterisco, y pues nos puede mostrar, nos hace alusión a lo que sigue después de eso, pero que lo principal es que esté Carlos. Vamos a ver qué nos arroja con esto. Igual, todo criterio o condición siempre doble comilla, ¿no? Coma, y ahora sí, todo nuestro rango. Vamos a ver. Y ahí está. Profe, entonces para que incluya todos los que son Carlos, se le podría poner primero el asterisco, luego Carlos, luego asterisco. Exacto. Eso ya sería para a todos los que lleven el nombre Carlos. Aquí, por ejemplo, ¿a quién toma? A Carlos Miguel, a Carlos Daniel. Pero si yo aquí muevo y pongo el asterisco, como dice el compañero, al inicio, entonces ahí sí, basta con que lleven el nombre Carlos, no importa si es al principio, no importa si es después. Podemos poner aquí. Entonces ahí sí. Es más, hasta ya copiamos directamente esta. Y lo único que cambiamos es lo que dice el compañero. Ahora voy a poner asteriscos desde el inicio. Ahí ya aumentó. Claramente ahí sí está tomando a todos de todos. ¿Alguna duda o pregunta? Hasta ahorita todo bien, profe, gracias. Muy bien. Perfecto. Igual uno parecido a este de ventas, vamos a hacer otra tabla. Igual que tengamos a nuestro vendedor. Nuestras ventas. Para diferenciarlo vamos a ponerle un colorcillo. Este vamos a poner otro. Y bueno, aquí copiamos rápido unos. Miguel. Andrés. José. Carlos. Juana. Luis. Carlos. Otro Carlos. Y Pedro. Y vamos a pensar que Miguel no tuvo ventas. Andrés sí. 500. 740. 368. 789. 267. 789 y 270. Muy bien. Y la primera pregunta que me hacen, ¿cuál fue la venta máxima?
¿Qué función ocupo aquí? El máximo, ¿no, profe? Ujú. Muy bien. Utilizo la función máximo. Igual suma. Ah, no, igual máximo, perdón. Ujú. Valor máximo de un conjunto de datos numéricos. ¿Cuál es el rango que tengo que poner? Del E de Miguel hasta el E de Pedro. Muy bien. Seleccionamos. Y ya está. Fue el 789. En este caso, de Juan. Muy bien. ¿Cuál fue la venta mínima? Entonces aquí utilizamos ¿cuál? Igual Min, ¿no? Muy bien. Mismo caso. Todos nuestros datos. Perfecto. Y si alguien me dice, bueno, ¿cuál fue la venta total? Ahí que tengo que utilizar. Sumatoria. Suma. Muy bien. La básica, ¿no? Y con eso tengo la venta total, todas las ventas que tuvimos ahí. Muy bien. Ahora, si yo nada más quiero las ventas de Luis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué función tengo que poner aquí? igual suma sí. Muy bien. Sumar puntos sí. Ya. Luego seleccionar el rango, abrir paréntesis, seleccionar el rango de los nombres. Eso. Luego una coma entre comillas, Luis dijo, ¿no? Cerrar Exacto. y cerrar paréntesis. Muy bien. En efecto, vamos a pensar que tenemos muchos datos, ¿no? Es decir, que tuviéramos demasiados nombres. Pero por ahí encontramos a Luis. Obviamente sabemos que Luis igual se repite abajo en el 3000, en el 2000, en lo que sea. Entonces, nosotros habíamos visto que podíamos escribir el nombre tal cual, como hace rato, ¿no? Carlos. Eso es posible. La otra forma de hacerlo sin tener que, digamos, escribir el nombre de la persona es ver en qué celda está, ¿no? Que en este caso nada más seleccionamos la celda donde aparece Luis. Obviamente estamos pensando que tenemos muchos más datos, ¿no? Ahorita porque es sencillo. Pero ponemos el de Luis, la coma, y ahora sí, nuestro rango de ventas, cerramos y ya está, 267. En este caso fue sencillo porque pues nada más había un Luis. Ahora podemos poner las ventas de Carlos. Entonces, aquí también, ¿no? Sumar puntos sí. Igual todo mi rango, coma. Para el criterio, pues también busco el primer Carlos, coma, y de ahí todas las ventas. Y no me está dando solamente los de este Carlos, ¿no? Sino también de este Carlos y también de este Carlos. Aquí está. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora le pido ventas mayores a 500? Bueno, si yo pido las ventas mayores a 500, ahora, ¿qué función tengo que utilizar? Contar sí. Muy bien. Igual a contar puntos sí. Primero tengo que escoger pues lo que es mi rango. En este caso, ¿qué rango sería? ¿De dónde a dónde? Solamente de mis ventas, ¿no?
Exacto, muy bien. F. Selecciono todas las ventas. Muy bien. Y de ahí, mi condición. Tengo que poner las que son mayores a 500. Entonces pongo comillas y las que son mayores a 500. Ahí está. ¿Cuántas ventas son mayores a 500? Solamente 3. Podemos buscar las 740, 789 y 789. Adelante. Profe, una pregunta, y queremos contar nada más cuántas veces vendió Luis o Carlos. Son las de aquí. Ventas de Luis. Ah, ok, el número. Entonces, en lugar de usar el sumar punto sí, tendríamos que usar el contar punto sí. Nada más de Luis y nada más de Carlos. Ponemos contar punto sí con esta misma estructura. Y con eso basta para que nos ponga cuántas fueron. ¿Sale? Podríamos hacer un ejemplo a ver si cómo saldría. Igual. Contar punto sí. Y entonces tengo todos mis vendedores, coma, yo solamente quiero el de Luis, coma, y, pues de hecho solamente con eso no necesito ni siquiera el segundo, ¿cómo se llama? Mi segundo rango. Vamos a ver si así lo pone o si lo pongo con el de Luis, pero ahí está. 1. Si pongo Carlos, me daría 3. Si pongo otro que tenga repetido 2, etc. ¿Queda claro, compañero? Sí, muchas gracias, profe. Sí, muy bien. Puedo poner también ventas menores a 300. Entonces aquí también utilizaría el contar. Igual a contar punto sí. Está. Y de ahí solamente basta con nuestro rango de ventas y nuestra condición, ¿no? Ya ponemos nuestra condición. Menores a 300. Y cerramos. En este caso solamente hay 2 que son menores a 300. 267 y 270. Ahora, si alguien me dice, bueno, yo quiero que saques el promedio de ventas menores a 800. Ahí cambia un poco, ¿no? Menores a 800. Bueno, claramente tengo que utilizar algo que tiene que ver con promedio, ¿no? Pero si me ponen una condición, ¿qué función creen que necesito? La if, profe. Pero la if tendría yo que hacer una formulación matemática para el promedio y eso sería más relajo. Si ya tengo una función que me saca el promedio, pero ahorita me están pidiendo un promedio que dice de menores a 800, me están poniendo una condición, ¿no? Un criterio. Entonces, si ya vimos que está la función sumar sí y la contar sí, ¿qué creen que existe también? Promedio. Promedio sí. Promedio sí, punto sí. Muy bien. Entonces, pero con el igual. Vamos a poner igual, promedio. Punto sí, promedio de un rango en función de criterios. Entonces sí, ahora voy a poner a mi función que necesito
pues nuestro rango, en este caso de ventas, porque dice promedio de ventas menores a 800. Lo selecciono. Una vez que lo tengo le doy coma. Y entonces nada más me falta mi criterio. En este caso, menores a 800. Ahí está. Con eso ya obtengo mi promedio de ventas menores a 800. Ahora vamos a pensar que me piden el promedio de ventas de alguien en específico. Por ejemplo, promedio de ventas de Carlos. Como es de Carlos, entonces igual, promedio, punto sí. Y ahora necesito mi primer rango, donde va a buscar, coma, ¿a quién? Pues a Carlos. Y por último, ¿dónde va a generar ese promedio de otro rango? Y ya está. Con esto saca el promedio de solamente las ventas de Carlos. ¿Queda claro? De todos los Carlos, profesor, de uno solo. No, de todos los que se llamen Carlos. En este caso, agarra este y saca un promedio. Ahorita, como no hay segundos nombres, pues no hay que especificar tanto. Es decir, para nosotros y para la función, asume que estos Carlos son los mismos. Entonces, solamente lo que hace es buscar en el filtro de Carlos cuántas ventas tiene, y ya de esas ventas saca el promedio. Es decir, la suma entre 3, bueno, la suma a las 3 y las divide entre 3. ¿Sale? Esta es, pues básicamente, la clase del día de hoy. Las funciones que ustedes pueden encontrar. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Están sencillas, ¿no? Y si no, pues la ventaja de estas es que pueden, de alguna u otra forma, buscar más información, ver los ejemplos para, obviamente, poderlos aplicar. Les voy a compartir de nuevo el documento para que lo puedan tener. Todos los de la universidad, copiar el vínculo. Ahí van respondiendo algunos, muy bien. Sí, el horario siempre es el mismo para estas clases, de 9 a 11 y de 11 a 1. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con estas funciones? ¿Algo que no haya quedado claro? Adelante, Isaías. Dígame. Ahí podría, si yo tengo unos 15 veces ventas de Carlos, esas 15 cantidades lo suma y lo saca el promedio, ¿no? Exacto. Siempre y cuando en el criterio claramente pongamos bien, ¿no?, a los personajes o algo que nos identifique. Okay. Muy bien. Bueno, yo creo que eso es importante, profesor, porque si tengo una cantidad de vendedores y diario me están reportando y al mes tengo ya una cantidad de información, entonces prácticamente con una función yo puedo simplificar mi tarea prácticamente, ¿no? Justo, de hecho las funciones fueron creadas para eso. Lo que yo les digo, estos modelos de juguete que vemos se ven muy simples, muy sencillos, pero la realidad es que en nuestra vida cotidiana, cuando ya tenemos una base de datos bastante amplia, hombre, estas funciones nos sirven muchísimo. Estamos resumiendo o estamos encontrando, ¿no?, de miles de datos, de 500, de 700 datos con un clic y una función, y no tenemos que estar ahí uno por uno, o ir a la vez, ¿no?, de que se almacena la información
pues sacar lo que queremos. Oye, pues a lo mejor aquí no pagó la renta este mes, o de oye, este debe tanto, hoy mi máximo de ganancias fue tanto, mi pérdida fue esta. O sea, realmente estos ejemplos que vemos, por muy sencillos que estén, nos sirven para las tareas del día a día. ¿Sale? Eric tiene que entrar, obviamente, con su correo institucional. Si entra desde otro correo, no le va a dejar entrar. Porque tiene justo esa protección de que nada más sean alumnos de la universidad que quienes puedan verlo. Muy bien, bueno, para terminar, o bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que las funciones de momento están bien. Yo normalmente en esta segunda clase lo que hago es que busquen una base de datos, la que ellos quieran, o que se inventen una, no importa cuál. Por ejemplo, me ha tocado a personas que buscan, pues, de los partidos, porque les gusta mucho, ¿no? El soccer. Entonces dicen, no, pues de los partidos de tal copa, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, bueno, ¿cuál fue el máximo goleador de la temporada? ¿Cuál fue el mínimo? En promedio, ¿cuántos goles anotó tal persona? Etcétera. Funciona. De ahí, otras personas me han puesto también de las Olimpiadas, ¿no? ¿Cuáles son los favoritos para clasificar a las Olimpiadas? ¿Cuál es el promedio? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes sean libres, ¿no? Ahorita en estos 10, 15 minutos, de buscar una base de datos. Igual si no la quieren buscar, se la pueden inventar de algún tema en específico. Lo que yo quiero es que puedan encontrar información, ¿no? Con estas funciones, las que ustedes quieran, incluso si quieren poner alguna otra distinta, pero que puedan sacar información de esa tabla o esa mini base de datos. ¿Sale? Queda clara la actividad para ahorita, es decir, en unos 10, 15 minutos, lo mismo que hemos hecho siempre. Una vez que lo terminen, comparten el link, yo lo voy proyectando y con eso terminamos la clase. ¿Sale? ¿Dudas con la actividad? Creo que no, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, adelante. En cuanto lo tengan, ahí me pueden compartir el link. Si hay dudas, también me pueden decir. Y con eso terminamos. Las vemos y ya está. Adelante. Entonces, aquí le doy en comenzar la actividad para medir el tiempo. Adelante. Igual ahí tienen el archivo para que se puedan basar, ¿no? Si quieren ver ahí alguna función. O, como les digo, pueden usar muchas otras. No tiene que ser exactamente lo mismo que ya hicimos. Adelante. En cuanto haya unas 3 o 4, comienzo a proyectarlas.
Ok, ¿nadie ha terminado la actividad? No, nadie todavía. Yo todavía no. Ok, bueno, entonces la siguiente clase revisamos cualquier duda que tengan. Obviamente háganlo a la brevedad. Igual si alguien quiere mandarla por correo está bien, o si quieren lo revisamos ya la siguiente clase al inicio para ver que si no hay dudas con las funciones, porque ya en la tercera pues veríamos, ¿no? Cómo complementar todo, ¿sale? Entonces, bueno, de momento eso sería todo por la clase. Espero que les haya funcionado esta ayuda, ¿no? De las funciones. Sigan repasando, ¿no? Busquen más, no se queden con las funciones que hemos visto nada más. Pueden buscar algunas otras, incluso que tengan mayor dificultad, pero que les ayude a encontrar mayor información, ¿sale? Entonces, adelante, eso sería todo. Muy importante que pasen a la encuesta, ya saben, que nos ayuda muchísimo. Y pues bueno, nos vemos la siguiente clase para culminar esto. ¿Sale? Estén muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.